todo el público que nos sigue cada sábado en este su programa de salud y otras cosas que produce el doctor César Mella. Para nosotros es un honor estar nuevamente con ustedes en este su programa y hoy con una invitada muy especial. Se trata de la doctora Katy Gómez, psiquiatra forense, que va precisamente a tratar los temas de la psiquiatría forense. Luego de la pausa, vamos con nuestros invitados. ¿Pagar? ¿Con tarjeta? Este año, Tarjetas Banreservas te trae una promo tan divertida, tan chula y tan grande como tu familia. Porque ahora, al realizar consumos por 2.500 pesos o más con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás, participas semanalmente para ganar un fin de semana para 4 en Nickelodeon, un año de bonos de compras, un año de gasolina gratis y una Jeepeta 0 kilómetros. Sigue comprando y ganando con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El FOPECONS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. ¿Qué tableta? O capleta. No lo dudes. ¿Cómo es? Es tableta. O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, capleta. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Seguros Reservas. Hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser.
nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Bien, tenemos como invitada a la doctora Katy Giselle Gómez, una joven doctora egresada de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Ahí estudió medicina, pero luego hizo especialidades en el ámbito de la psiquiatría forense en España, Argentina, Estados Unidos. Tiene un currículum bastante extenso que hace improcedente que nosotros podamos exponerlo, por tanto nos vamos a limitar a decir que tiene una amplia formación en el ámbito de la psiquiatría forense e igualmente ha trabajado acá en República Dominicana en instituciones como el Ministerio Público de Psiquiatría Forense, en el INASIF, etcétera, etcétera. Tiene numerosos artículos, varios reconocimientos. Bueno, sin más preámbulo, la doctora Katy Giselle Gómez. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No. La gratitud es mía porque realmente me apasiona mi profesión, pero sobre todo tener compañía con quien pueda compartir tan plácido tema y un poco desconocido todavía aquí en la República Dominicana y en muchos países, porque somos como aguja en pajar, pero ya estamos aquí, así que la que está feliz soy yo de acompañarlo. Bien. Doctora, si nosotros le preguntáramos a cualquier persona qué es la psiquiatría, seguro que nos diría, bueno, esa es una especialidad de medicina que tiene que ver con problemas mentales, etcétera, etcétera, y daría una idea más o menos acertada de lo que es la psiquiatría. Pero cuando hablamos de la psiquiatría forense, probablemente pocas personas conocerán ¿cuál es la función del psiquiatra forense? Por tanto, nosotros vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es la psiquiatría forense? ¿Y cómo sirve al sistema jurídico del país esa especialidad, esa subespecialidad de la psiquiatría? Mira, la psiquiatría forense, pues evidentemente tiene que ver es una rama de la medicina legal, donde se ponen al servicio del sistema jurídico pues todos los conocimientos que tienen que ver con el ámbito de la salud mental, pero a su vez con aquellas personas también que dicen tener alguna condición mental y tienen un conflicto con la ley. Entonces ambas ciencias interaccionan, tanto el derecho como la salud mental. Y esa es la parte más interesante, porque diríamos, bueno, pues cualquier psiquiatra pudiera ser forense. No. Realmente el psiquiatra forense tiene unos entrenamientos mucho más profundos en el ámbito de la psicopatología y evidentemente en el ámbito jurídico tiene que conocer al dedillo todo lo que tiene que ver con la legislación de cada país donde labore.
Correctamente. Bueno, precisamente en los Estados Unidos es frecuente que personas que hayan incurrido en actos delictivos significativos, pues en esos casos es muy frecuente que las personas pues alegue tener algún tipo de trastorno mental. En República Dominicana eso no es tan frecuente, sin embargo, es algo que suele ocurrir eventualmente. ¿Cómo se trata esos casos y en qué momento el psiquiatra forense, cuáles son las condiciones que tendría que darse para que el psiquiatra forense entendiera que una persona es lo que se llama en el sistema legal inimputable? Mire, muy interesante lo que me comenta. La realidad es que en la República Dominicana también vemos que una de las cosas más importantes es que nadie quiere perder su libertad. Por lo tanto aquellos delitos que son graves, como por ejemplo homicidio y agresiones sexuales a menores, son las personas que más fingen tener una condición mental para tener un tratamiento jurídico indistinto. Porque evidentemente cuando tú tienes una condición, eso afecta la forma en la que tú te conduces en la sociedad y puede provocar que irrumpas una norma. Por lo tanto, ahí hay una intervención en el ámbito de la psiquiatría forense. Entonces, ya cuando hablamos de la inimputabilidad, hay que aclarar que dentro del rol del psiquiatra forense no está decidir, decir, afirmar o negar la inimputabilidad. Lo que nos corresponde, la inimputabilidad, para los que no conocen el término jurídico, lo que quiere decir es que es una persona que no se le puede reprochar la conducta que ha tenido en la infracción a la norma. O sea, si una persona comete un delito bajo una condición psiquiátrica y eso se demuestra en el tribunal, porque todo debe ser demostrado, pues entonces esa persona, el juez, es quien realmente tiene la función de determinar finalmente si la persona es imputable o no. El informe pericial forense funciona como una prueba y esta prueba evidentemente ha de tener estándares probatorios para que entonces pueda llegar a decir que la hipótesis que se planteó ese perito experto es realmente lo más cercano a la construcción de un hecho. Mire, doctora, cuando nosotros hablamos de trastorno mental, los trastornos mentales, que son cientos de trastornos mentales, puede ser una depresión, podríamos estar refiriéndonos a un trastorno bipolar, por ejemplo, podemos estar refiriéndonos a una ansiedad, bueno, a una cantidad de diferentes manifestaciones psicopatológicas, pero hay algunos de esos trastornos que son precisamente lo que se pueden asumir como un criterio para fundamentar la inimputabilidad de la persona. ¿Cuáles son específicamente los trastornos mentales que fundamenta el carácter de inimputable en una persona que ha incurrido en un delito? Mire, la realidad es que a mí me gusta citar, y por eso es la diferencia entre los clínicos y nosotros los forenses. Muchas veces pudiéramos precisamente tener una idea de que una persona con una depresión o que por ser una depresión no infringiría una norma o no sería inimputable. La realidad es que nosotros tratamos la gravedad y se hace una evaluación conforme a la capacidad volitiva del individuo y hay que cumplir ciertos criterios para nosotros poder entrar a esa parte de donde la persona pues no tiene esas capacidades. Por ejemplo, si el hecho ocurre y de manera simultánea el individuo pues comete el hecho, ya ahí tenemos un criterio para nosotros comenzar a hablar de que probablemente dentro de su resultado, que vuelvo y recuerdo, el rol de decidir la inimputabilidad es del juez, no de los peritos o de las personas que estén en sala, sino del juez. Esa es su obligación. Nosotros tenemos que probar la condición mental. Entonces, fíjese que aunque vemos de manera frecuente, lo que tenemos que valorar es si realmente la persona tenía la capacidad intelectual y la capacidad volitiva de, en el momento que ocurrió el hecho, tenía la capacidad de entenderlo. Y esa es la parte más importante. En muchas ocasiones una persona puede tener, como hemos visto, alguna discapacidad intelectual, lo que antes se le llamaba, la gente que le decía normal, mongólico, para que las personas puedan entender de manera aplatanada, o en este caso ya que es lo actual, la discapacidad intelectual, puede tener y ser leve, pero puede cometer un hecho delictivo, una agresión sexual, y no significa que no sepa que no está bien, aunque tenga una condición que lo lleve a una hipersexualidad,
un mal desarrollo en su área sexual, pero sabe que está mal. Entonces, hay muchas características que nos van diciendo a nosotros, pero eso siempre depende de lo que diga el informe pericial y de lo que se haya probado. Sí, mire, doctora, hay dos casos, se podían dar dos eventos que podrían justificar la inimputabilidad, y quiero que usted nos aclare esto, ¿no? Una persona que mata, que asesina a otra, y se demuestra que en ese momento esa persona estaba afectada psicológicamente, ¿no? Que tenía un trastorno psiquiátrico considerable, una psicosis, una esquizofrenia, en el momento en que lleva a cabo la acción, aunque en el momento en que estaba siendo enjuiciado no estaba ya afectado por ese trastorno, ¿no? Había superado el trastorno. Primer caso. Segundo caso, la persona estaba en su sano juicio todavía cuando incurre en la acción delictiva, en el crimen, pero en el momento en que se lleva a cabo el juicio, la persona ahora está afectada de una esquizofrenia. La condición de inimputabilidad que sería aplicable en el primer caso, puesto que no tiene conciencia de la acción, pero ahora en el segundo caso que hemos puesto, su ineptitud para poder defenderse y exponer, puesto que está afectado de una esquizofrenia, también lo haría inimputable. ¿Cuáles son las características? Mire, la realidad es que son dos casos en el ámbito forense totalmente distintos. En el primer caso que usted plantea, evidentemente, si nosotros podemos demostrar que la persona tenía una crisis y había perdido en su totalidad, como estima nuestro Código Penal, entonces sí, el juez pudiera, bueno, ya lo demostraron los peritos que estuvieron, tiene los estudios del lugar, tiene las evaluaciones, esta persona, pues evidentemente tiene una condición y no podemos reprocharle la conducta, que hemos visto muchos casos en la República Dominicana, casos donde usted tiene un historial psiquiátrico, que usted asiste de manera regular a su cita, que usted está medicado, que tiene médicos que confirman, clínicos que confirman su condición, porque yo entro cuando llega el delito, ¿de acuerdo? Esa es la parte que me toca. Entonces, en el otro caso, ahí tenemos que demostrar que la persona está dentro del sistema y que por la razón, ya sea porque no haya tomado la medicación, cuáles son las variantes que se pueden evidenciar en este segundo caso. ¿Por qué entró en crisis? ¿Tuvo algún tipo de contacto con una sustancia que detonara? ¿Ocurrió algún otro hecho dentro de ese periodo, de esa, por así decirlo, de esa medida cautelar que se le colocó a ese individuo? Entonces, todas esas cosas son importantes. Lastimosamente, vuelvo y le digo, es un poco complejo el hecho de uno poder externar ante un tribunal, porque nosotros estamos para edificar a todo el tribunal, tanto la parte acusatoria, la defensa, más el juez. Es un poco complejo porque muchas veces ellos no comprenden por qué la salud mental a veces no se ve como se ve en los hemogramas, con una anemia. Ajá. Entonces hay que darle una amplia explicación de la psicopatología para que ellos puedan ponerse, vamos a decir, un poco sensible ante muchas veces, en muchas situaciones, de personas que tienen condiciones mentales y que de una u otra forma infringen la norma. Sí, correcto. Doctora, yo tengo entendido que el Código Penal habla de enajenación, ¿cierto? Mire, la realidad es que realmente nuestro código habla es de demencia. Demencia. Tenemos que hacer aquí una diferenciación. Nosotros tenemos un código penal. El código penal es el que tiene ahí todas las normas por escrita, el que nos indica a nosotros, por ejemplo, cuáles son las penas que se van a establecer dependiendo de la tipificación del delito, pero tenemos el Código Procesal Penal. Entonces, el Código Procesal Penal nos indica cuál va a ser el proceso que se va a seguir. Y ahí es donde nosotros podemos ver muchísimas cosas. Hay que recordar que tenemos una ley de salud mental, pues que habla de muchísimas aristas, y ella sí menciona, lastimosamente nuestra legislación es muy ambigua y deja muchos cabos sueltos. ¿Por qué hago alusión a esto? Bueno, porque si estamos hablando de demencia, de manera muy frecuente oigo decir esto por parte de las personas del sistema. Doctora, yo lo único que quiero que usted me diga es si esa persona está loca o está demente. Bueno, lamentablemente, para los que no saben, hay una clasificación de demencias. Sí,
Precisamente, doctora. Fíjese cómo va la cosa, donde hay que ir diferenciando todo. Vamos a hablar con más detalles sobre la demencia, ¿verdad? Que es una categoría psicopatológica que no es precisamente. Pero nuestro código, y ahí es donde quiero hacer la salvedad, que nuestro código lo que estima es que una persona que está demente ya hay que colocarle en interdicción, hay que llamarlo como enajenado mental, y realmente no es así. Luego de la pausa vamos precisamente a tratar más extensamente sobre eso. Seguros Reservas hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. El FOPECONS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. O capleta. No lo dudes. ¿Cómo es? Es tableta. O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, capleta. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas impulsamos el crecimiento de su empresa, ofreciendo un portafolio integral de soluciones especializadas, optimizando su operatividad y manejo de recursos, gestión de cobros a través de recaudos referenciados, dispersión de pagos, servicios de información y soluciones de administración de liquidez. Conozca estas y más soluciones de la mano de nuestros especialistas de Cash Management. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, doctor, estábamos hablando sobre la demencia, ¿no? La demencia tiene una acepción en psicopatología que se refiere a un deterioro cognitivo resultado de afecciones cerebrales, ¿no? Que se va a diferenciar de la psicosis, donde no hay un daño perceptible al menos a nivel del sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso central. Tal como usted dice, el Código Penal hace referencia a la demencia, ¿no? Bueno, pero la esquizofrenia no es una demencia, ¿no? El trastorno delirante, que es una psicosis, que es un trastorno grave, tampoco es demencia. De manera que yo entiendo que aunque el Código Penal haga de referencia a la demencia, ahí entraría la esquizofrenia, el trastorno
el delirio, el trastorno delirante, entrarían dentro de los eximentes de responsabilidad de una acción penal. ¿Es correcto? Entonces, fíjese que precisamente esa es la importancia de la forense. Porque en muchas ocasiones, si nosotros no tenemos las especificaciones, no podemos explicar al tribunal, no podemos subsumir cosas a una palabra, porque demencia es una cosa y ya está descrita en el ámbito de la salud mental, en todo lo que son, por ejemplo, la República Dominicana, para poder realizar un informe pericial, tiene una estructura, tiene un estándar, que es el CIE. Y en el manual CIE nosotros tenemos una clasificación de la demencia. Entonces yo no pudiera entrar ahí, mire la dicotomía que tenemos, no puedo entrar ahí una esquizofrenia, un trastorno delirante. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, no vamos a apelar precisamente a las condiciones especiales que nos habla el Código Penal, creo que es en el 342, que habla un poquito de eso, donde te dice que son las condiciones especiales para cumplimiento de pena. Antes de eso tenemos que conocer todo eso, que la demencia, que tiene que ver con tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que le explicamos al tribunal? Ahí nosotros apelamos a la parte del Código Procesal. Nosotros en el ámbito forense, no, un momentito, esta persona, o a nuestra parte ya civil, donde decimos, no, mire, esta persona tiene una incapacidad volitiva, no puede controlar sus impulsos, su conducta, y entonces ahí se explica y se hace, vamos a decir, esa descripción hermosísima que tiene la psicopatología para que se pueda entender la razón por la cual esa persona tiene una condición para ser tratado con una, valga la redundancia, una condición especial al cumplimiento de la pena. Sí. Pero se queda muy en el aire. Porque si nos quedáramos con la demencia, entonces solamente hablaríamos de eso en la República Dominicana, no del enfermo mental. Ahí apelamos a nuestra ley de salud mental. Sí, correcto. Pero fíjese, doctor, hay algo que me llama la atención, que usted ha utilizado el término volitivo, ¿no? Que hace referencia a una afección a nivel de la voluntad. Pero resulta que hay trastornos que afectan la voluntad, ¿verdad? Que, sin embargo, ni en República Dominicana ni en ningún país, entiendo yo, donde se cumplan, se sigan la regla Magnaten, esos tipos de trastornos que se afectan a la voluntad son eximentes de responsabilidad. Me estoy refiriendo a trastornos como, por ejemplo, la cleptomanía. La cleptomanía, precisamente, la persona que roba de una manera compulsiva, tiene conciencia de que está robando, sabe que se trata de un delito. Sin embargo, a pesar de que se trata de una condición que está relacionado con un trastorno mental, que se entiende como trastorno mental, no es eximente. Porque usted puede decir, bueno, es que el robo en esa persona es una acción que no puede controlar. Bueno, pero está consciente de lo que hizo y sabe que es un delito, por tanto, no está exenta. Lo que pasa es que, mire ahí la mirada bonita de las ciencias del derecho. El derecho busca la conducta reprochable. Zaffaroni habla de la culpabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la culpabilidad, estamos hablando de que la persona tenía la intención de. El cleptómano no tiene la intención de robar. El cleptómano tiene una afectación en el control de los impulsos que es imposible. Y regularmente, ¿cuándo podemos decir que tiene un cleptómano es inocente? Bueno, porque a lo mejor si está en un supermercado se lleva una servilleta, es algo que no necesita. O tiene el dinero para poder pagarla y no lo hace. ¿Me explico? Entonces es muy diferente a que una persona que entre, un corrupto, por ejemplo, de cuello azul, entiéndase los rateritos que usted conoce por ahí en el barrio, que se llevó el celular, tiene una intencionalidad de un daño a una propiedad. Eso es derecho ya, eso no es menos psiquiatría, pero es una explicación que daría el abogado frente al hecho delictivo. No es que esa persona tiene, sí, pero él se llevó un celular y lo empeñó. Eso no es cleptomanía. Ahora, la persona que se llevó, a lo mejor, la chuchería del supermercado, que la agarraron, lo que se pone es a llorar y dice, ¿qué voy a hacer con eso? O se llevó un desodorante y ese tipo de cosas. Entonces, hay que hacer, el forense no se va a limitar a esa parte clínica.
hay una parte donde hay una evaluación que tiene que ver con un levantamiento de información, que es lo que se traspola para mí como una evidencia. Entiéndase, yo me puedo trasladar al lugar, yo tengo que conocer todo lo que las personas dicen, no es solamente creer, si tiene un problema de salud mental, bueno, yo quiero el historial médico. Yo quiero ver todos los estudios del cual el médico que le trataba se avaló para darlo. Yo quiero investigar a la familia. Entonces, cada caso se individualiza porque no todos requieren la misma información para ese informe pericial. Entonces, fíjese lo bonito que es que tenemos una amplia cartera para nosotros poder laborar. Es mucho más amplio el trabajo. La verdad es que se hace bastante complejo. Por ejemplo, los casos de cleptomanía, que vamos a edificar al público diciendo que la cleptomanía es un trastorno mental que se caracteriza por un impulso incontrolable de parte de la persona de sustraer algo que realmente podía no necesitar, ¿no? Hubo artistas famosas de Hollywood que fueron acusadas de cleptomanía y hubo sanciones para esa persona, no fueron eximidas de responsabilidad. Entonces, igualmente está la ludopatía, está la piromanía, que significa un impulso a prender fuego. Supongamos una persona que le prende fuego a una casa, ¿verdad?, de un vecino, pero actuando en función de un trastorno mental que se conoce como piromanía. Entonces, puesto que él está consciente de que la acción es un delito, de que hay sanciones para ello, entiendo que en República Dominicana, en esos casos, no hay una excepción de responsabilidad. Mire, la realidad es que la República Dominicana no está educada, lastimosamente, en el ámbito de la salud mental. Y sobre todo nuestro sistema jurídico tiene muchísimas carencias. Tantas que todavía no solamente ese, hay muchas otras cosas más. Todo lo que tiene que ver con el uso y el abuso de sustancias es lo mismo. Se entiende que la persona es una persona que no tiene poca vergüenza, que es una persona o un adicto. Entonces hay muchísimas patologías que realmente no se entienden. Aquí solamente entienden, vuelvo y les repito, el mismo término. ¿Está demente? Esa es la pregunta. Ya tenemos alrededor de casi 10 años, creo que voy a cumplir 9, ejerciendo la forense y educando en los medios de comunicación, la televisión, la radio, y todavía las personas no lo entienden. Todavía voy a tribunal y me dicen, ¿y qué es lo que usted hace? Y eso no es tal cosa. Entonces, a medida que nosotros no nos educamos en el tema, pues evidentemente esas son las cosas que van a pasar. Porque sabemos y hemos tenido, yo por ejemplo que he trabajado casos de piromanía ya a nivel de justicia también, obviamente, de manera secundaria, aquí hubo personas que salieron con lesiones. Usted tiene una consecuencia, pero ¿a dónde lo enviamos si no tenemos un sistema jurídico donde se traten las personas con situaciones de salud mental? ¿A dónde los enviamos? Entonces, eso es un tema muy neurálgico, porque sí sabemos que hay personas que lastimosamente van a continuar con la conducta, pero no son personas que tienen que ir a un centro de psiquiatría. Son personas que tienen conductas delictivas, que tienen rasgos antisociales o son antisociales con una condición mental extra también. Entonces, es algo que todavía necesitamos seguir madurando aquí en la República Dominicana. Lo cierto es que parece ser que nuestro Código Procesal Penal y nuestro Código Penal no están debidamente edificados sobre los términos psicopatológicos que podrían considerarse como eximente de responsabilidad, porque hemos hablado de la esquizofrenia, que es lo que comúnmente la gente llama loco, hemos hablado del trastorno del delirio, ¿verdad? Puede una persona tener un delirio de persecución y creer que alguien que está por ahí lo va a matar y matarlo, ¿no? Partiendo precisamente de un delirio, que es un trastorno psicótico. Hemos hablado de la demencia, el trastorno neurocognitivo, como le llaman los manuales psicopatológicos, que es lo que comúnmente llamamos demencia. Pero hay también una condición que hay que tener en cuenta, que es la discapacidad intelectual. Una persona tiene 25 años de edad, esa es la edad cronológica, sin embargo, tiene una edad mental de 5, 7 u 8 años. Es, de hecho, desde el punto de vista mental, una persona de 8 años.
Así es. Eso es, el desarrollo cognitivo de esa persona corresponde al de un niño de 8 años. Esa persona, dada esa condición, no puede ser condenada. Se trata de un menor de edad desde el punto de vista de su edad mental. Sin embargo, yo no veo que eso sea tenido en cuenta en el Código Penal. Nos va a comentar sobre eso, doctora, luego de la pausa. Sí, eso es todo. ¿Cómo va a pagar? ¿Con tarjeta? Este año, Tarjetas Banreservas te trae una promo tan divertida, tan chula y tan grande como tu familia. Porque ahora, al realizar consumos por 2.500 pesos o más con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás, participas semanalmente para ganar un fin de semana para 4 en Nickelodeon, un año de bonos de compras, un año de gasolina gratis y una Jeepeta 0 kilómetros. Sigue comprando y ganando con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Seguros Reservas. Hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar tu seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Doctor, estábamos hablando de la persona que tiene una discapacidad intelectual. Vamos a aclarar al público que una discapacidad intelectual es un retraso mental. Una persona que puede tener 15 años, 20, 25, 50 años, pero desde el punto de vista de la edad mental se corresponde a una persona de 5, 7, 8 años, etcétera, etcétera. Y lógicamente que en esas condiciones pues se supone que la ley no puede establecer una sanción. ¿Conoce usted cómo se maneja nuestro código penal en esos casos? Bueno, nuestro Código Procesal Penal es el que estima algo llamado incapacidad. En esa incapacidad, pues, podemos sustraer la idea de colocar allí a personas con esa condición.
Pero la realidad es que, como usted mismo comentaba en el segmento anterior, se hace muy complejo poder llevar la información. Primero porque también como forense yo tengo que tomar en cuenta que todo el que llega, escuchen esto, todo el que llega a hacerse un informe pericial, un tipo de evaluación como esta, está simulando. Y lo primero que yo tengo que descartar es la simulación. Porque, como bien dijimos en el inicio, en el primer segmento, cualquier persona que cometa homicidio o una agresión sexual, sobre todo a menores de edad, regularmente tiene muchos años dentro de un recinto penitenciario de pena. Por lo tanto, hay que descartar que no esté simulando. Y eso sí es muy común. Muy, muy, muy común en nuestro sistema de justicia. Entonces, imagínese ahora la complicación de poder demostrar sin tener las herramientas adecuadas dentro del sistema, porque yo como clínica puedo hacer el diagnóstico. Eso me dicen mis manuales, que yo puedo hacer el diagnóstico basándome en la clínica, pero en tribunal usted tiene que tener una evidencia que lo avale. Hay que hacer pruebas, hay que hacer un sinnúmero de cosas y obviamente no tenemos los recursos para ello. A veces realizar hasta una tomografía puede durar hasta 6 meses para usted poder realizarla y encontrar cómo hacerla. Entonces hay un sinnúmero de herramientas que se necesitan más allá de la historia clínica para que eso pueda ser demostrado. Sí, hemos tenido, más que tener conductas delictivas en aquello con personas con discapacidad intelectual, hemos tenido que son ellos víctimas. Muchas veces son víctimas de lesiones, golpes, abusos físicos, agresiones sexuales en menores con discapacidad intelectual. Eso es muy frecuente aquí en la República Dominicana y sí se logran condenas ante el agresor. Pero en vez de ser el agresor el que tenga la discapacidad, sucede al revés. El discapacitado regularmente es víctima. Hay algo que he visto con relativa frecuencia, ¿no? Que psiquiatras que han hecho evaluaciones a personas que han incurrido en crímenes dicen que esa persona es un psicópata, ¿no? Tiene un trastorno de la personalidad antisocial. Y ese elemento, recuerdo un juicio que se llevó a cabo hace varios años de un crimen horrendo contra un niño, pues los clínicos que participaron allá dijeron que estas personas tenían un trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Bueno, y eso se debatió bastante en el tribunal. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que un diagnóstico no implica en este caso ni una mayor ni una menor condena, porque el juez al momento de emitir su fallo no tiene en cuenta la etiqueta de la persona, sino la acción que cometió y si es o no, si tenía, ¿no? Si estaba en su sano juicio en el momento de hacerlo. Que sea psicópata o no sea psicópata, que tenga la etiqueta de psicopatía o no, eso es irrelevante. Sin embargo, eso fue un tema de mucho debate. Yo pensaba en ese tiempo, y todavía lo sostengo, que los clínicos que hicieron la evaluación debieron de haberse centrado más en demostrar que esas personas, al momento de incurrir en esa acción, conocían lo que estaban haciendo, ¿no? Estaban en su sano juicio y que por tanto podían ser condenados. Sin embargo, ese no fue el tema fundamental, sino que eran psicópatas. Bueno, si son psicópatas, ¿verdad? Por el hecho de ser psicópata no se puede condenar a nadie. A las personas la condenan por la acción, no por la etiqueta que le pueda poner un clínico. No sé si usted conoce ese caso, claro, pero yo percibo, y voy a querer que usted al final nos diga, porque creo que puede asistir a muchos abogados, ¿no? Que podrían manejar mejor los casos si tuvieran conocimiento de la psicopatología. ¿Qué nos dice usted sobre ese caso sin entrar en muchos detalles? Mire, yo voy a ser muy puntual
Y evidentemente yo felicito a los clínicos en ese momento porque no tenían la suficiente herramienta forense. Estamos hablando de un caso de ya de 30 años que se hizo público, jurídicamente público también en la República Dominicana, y por eso puedo hablarlo, y como forense tengo la potestad de hacerlo porque se hizo público jurídicamente. Clínicamente no podría, pero jurídicamente se hizo público, por lo tanto, y todo el mundo conoce la condena en el caso Llenas Aybar. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Lo primero es que nosotros no podemos hablar de psicópatas en tribunales de manera científico fundamentada. Wow, a lo mejor esto es una sorpresa para ustedes, tanto que yo hablo de psicópatas. ¿Por qué razón? Porque los fundamentos nuestros tienen que ser con una gran evidencia científica, y lo que tenemos en los manuales diagnósticos que tipifican la conducta, no el delito, es trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo le coloco la etiqueta de un trastorno de personalidad a una persona que delinque? Si yo no hago lo siguiente, que se llama nexo causal. ¿Cuál es la relación que tiene su personalidad con el hecho delictivo? Esa es la clave en el ámbito forense. Entonces, ¿cómo la doctora Katy Gómez en este caso une la parte de la psicopatía? Porque no es lo mismo, y tenemos que estar claros en esos conceptos que ya hoy en día lo sabemos: trastorno antisocial, psicópatas, sociópatas. No lo son. Incluso ustedes pueden mirar que esas palabras son distintas, solamente con pronunciarlas. Entonces, cuando nosotros vemos esto, sabemos que hay uno de los tres que es peor que otro. El sociópata se lo pongo facilito, como yo enseño a mis estudiantes. Enferma la sociedad, sociópata. El trastorno antisocial de la personalidad es una persona que tiene una personalidad inflexible, que debe cumplir con ciertos criterios después de más de 6 meses, que sean persistentes. No respeta normas, no tiene empatía, no siente culpa, no hay remordimiento, en pocas palabras. Bien, perfecto. Pero el psicópata, ¿quién es el psicópata? El psicópata ahora mismo se divide en un espectro enorme, donde hay conductas aberrantes, conductas de gozo y de placer ante la tortura, ante el daño, que reviven y vitalizan su estado emocional, lo equilibran en muchas ocasiones. Incluso hay una triada de Patrick que me gusta muchísimo, viéndolo de manera fenotípica, donde se van clasificando y uno ve el nivel. Otra categoría buenísima que tenía también Michael Stone, ese psiquiatra forense, donde habla del índice de la maldad. Entonces, fíjense que aquí tenemos muchas cosas. ¿Qué podemos hacer en tribunal? Bueno, en tribunal ya le tipificamos la conducta. Ahora, ¿cuál es la relación? Segundo paso, entre eso y la conducta delictiva. Y posterior a eso, ¿cuál es la peligrosidad? Y sobre todo, la proyección de su conducta. Y esto es importante. Ojo con esto, República Dominicana. Los Estados Unidos, haciendo un paralelismo, tiene una página donde usted sabe cuáles son los agresores sexuales. Hasta ahora en República Dominicana eso no es lícito hacer eso. No tenemos nada que nos avale para meterlos a todos y saber que en mi zona hay tantos agresores. Y por eso es que la conducta predictoria es necesaria establecerla de manera, vamos a decir, estadística. Eso crea un precedente. Y eso obviamente nos va dando argumento para ya de manera posterior poder crear leyes que nosotros sepamos cuáles son esas personas, porque sabemos que las personas con conductas psicopáticas antes de los 2 años vuelven a infringir la norma y peor. Doctora Gómez, desgraciadamente hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos su participación y tenemos la convicción, creemos firmemente, que muchos abogados podrían hacer un trabajo mucho más efectivo si tuvieran la orientación Totalmente. de un forense. Por tanto, nos gustaría que usted, que es de los pocos psiquiatras que tienen esa especialidad aquí en República Dominicana, nos dijera dónde se puede contactar. Así los abogados podrían hacer contacto Claro con que usted sí. y recibir orientación sobre Ya somos 6 psiquiatras forenses en la República Dominicana, gracias a la residencia formada en el 2020. Así que estamos a su disposición. Yo estoy en el Centro Médico Gascue, ahí en la Bolívar, edificio B, consultorio 426.
La comprometemos para un próximo programa donde vamos a continuar con este tema que resulta de mucho interés y hay todavía muchos temas todavía por agotar. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Katy Gómez, por haber accedido a esta invitación y gracias a todos ustedes por seguirnos cada sábado en este su programa de salud y otras cosas. Seguros Reservas hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. El FOPECOMS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. O capleta. No lo dudes. ¿Cómo es? Es tableta. O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, capleta. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas impulsamos el crecimiento de su empresa, ofreciendo un portafolio integral de soluciones especializadas, optimizando su operatividad y manejo de recursos, gestión de cobros a través de recaudos referenciados, dispersión de pagos, servicios de información y soluciones de administración de liquidez. Conozca estas y más soluciones de la mano de nuestros especialistas de Cash Management. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.